Agradecemos la comunicación a Diego Ramírez, director de SASLA, la plataforma digital de alertamiento y gestión integral de riesgos aquí en México. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Lo primero que queremos preguntarte, ayer sí efectivamente la aplicación, la alerta que ustedes tienen, sí sonó, sí alertó, pero había muchos comentarios y muchas dudas, inquietudes en redes sociales por la forma en cómo se mide la intensidad de estos sismos. Mientras el Sismológico Nacional lo califica a través de magnitudes, pues aquí llamó mucho la atención que ustedes lo calificaron como un sismo fuerte. En algunas otras se mencionaba como un sismo violento. ¿Cómo es que miden o cómo es que su aplicación mide la intensidad de estos sismos? Buen día. Jesús, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme dar esta explicación al público. Efectivamente, ayer tuvimos un sismo magnitud 5.5, como lo acaba de mencionar tu equipo, 17 kilómetros al norte de Puerto Escondido, Oaxaca. El sismo ocurre exactamente a las 20 horas con 11 minutos y 59 segundos. El sistema de alerta sísmica mexicano, que es el sistema oficial que emite la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México y otras ciudades, lo detecta a las 20 con 12 minutos y 7 segundos. En ese momento, las estaciones sensoras que están más próximas al epicentro hacen un llamado a las centrales de alerta con una estimación inicial de 5.5 y 5.9, que son las dos estaciones más próximas que lo detectaron. Entonces, en este momento, el sistema de alerta sísmica mexicano continúa observando el sismo y llega el momento en el que el algoritmo que analiza durante más tiempo y evalúa durante más segundos el sismo, lo califica en ambas estaciones magnitud mayor a 6. En ese momento, con 2 estaciones sensoras del sistema de alerta sísmica mexicano, habiendo estimado magnitud mayor a 6, se cumple el umbral preestablecido para activar la alerta sísmica en todas las ciudades donde hay cobertura. Entonces, sí, en ese momento tenemos alerta sísmica. Luego, la parte de SASLA complementa esta información midiendo la aceleración del suelo con los teléfonos móviles de cada usuario que tenemos en la costa. Nosotros observamos aceleraciones muy importantes en la zona del epicentro. Estamos hablando de casi 100 GAL, que es un movimiento bastante fuerte. Esto específicamente en la zona cercana al epicentro. Esto también nos permitió en nuestro sistema autónomo pronosticar un efecto fuerte en la mayoría de las ciudades y en algunas, como tú lo mencionas, salía la leyenda violento. Obviamente el alertamiento fue correcto tanto por el sistema de alerta sísmica mexicano como las mediciones de intensidad en el epicentro por parte de SASLA. Fue la característica del sismo lo que no permitió que llegara la energía como estamos acostumbrados en la Ciudad de México. Afortunadamente no hubo un movimiento importante, pero el alertamiento fue correcto. El sismo se comportó como un sismo muy importante en la zona del epicentro y tanto el sistema de alerta sísmica mexicano como las mediciones de SASLA hicieron lo que debían hacer. Sí. Como Diego, repito, fue el comportamiento del temblor. Diego, muy buenos días, un gusto saludarte. Buenos días. Ahora, ¿han considerado cambiar esa palabra como violento a muy fuerte, de consideración importante? No sé, suele ser violenta la palabra. Sí, efectivamente, como lo mencionas, tenemos una medición de las analíticas de los usuarios que efectivamente nos confirman que en lugar de el usuario tomar sus medidas, se asusta más con la propia alerta. Entonces sí, totalmente estamos eliminando esta característica de la aplicación. Únicamente en próximas versiones va a decir la frase alerta sísmica sin ningún tipo de estimación en el momento de la alerta. Se podrá observar después del sismo, pero en el momento de la alerta se va a eliminar por completo el parámetro de efectos esperados en la localidad del usuario, como bien estás diciendo. Correcto. Diego, una pregunta. ¿SASLA se basa en los sismógrafos mismos que tienen en la costa del Pacífico, el Servicio Sismológico Nacional? ¿Tienen los propios o cómo dan estas lecturas? El Servicio Sismológico Nacional utiliza estaciones de infraestructura que no tienen relación alguna con la alerta sísmica de México.
El sismológico lo que hace es evaluar los parámetros del sismo minutos después de haber ocurrido. Es cuando vemos el preliminar y la magnitud final, y si es necesario, actualizaciones a la magnitud, también te dan profundidad, hora exacta de la ocurrencia del evento. Por otro lado, el sistema de alerta sísmica mexicano está a cargo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Esa asociación civil es quien tiene las 96 estaciones sensoras colocadas desde Bahía de Banderas hasta Salina Cruz, Oaxaca, que son los aparatos que transmiten la alerta sísmica y detectan el sismo en tiempo real. SASLA lo que hace es retransmitir la alerta oficial. Una vez que el SASMEX activa la alerta, esa señal se transmite a los usuarios que se debe transmitir. Es muy importante porque no todas las ciudades activan la alerta sísmica en cada sismo. Entonces SASLA también es regionalizado en esa parte, es porque la gente no puede ser alertada por un sismo que no representa peligro, claro. Pero SASLA lo que hace es retransmitir la alerta oficial. Los parámetros adicionales, como los efectos esperados, se logran utilizando los celulares mismos como acelerómetros cuando se cumplen ciertas condiciones, como que el teléfono no esté en uso, esté cargando en una mesa sin movimiento. Es cuando se habilita el modo monitoreo y el usuario a través de su teléfono nos puede permitir evaluar las características del sismo y dónde está ocurriendo también en tiempo real. Sí, claro. Diego, ahora ciertamente que la alerta del SASLA se activó segundos antes de la del C5 en muchas ocasiones. Bueno, yo veía a través de Twitter que la gente decía que fueron varios segundos de anticipación. Desde luego algo muy positivo. Sí, como lo mencionas, para un difusor de la alerta sísmica, la mayor responsabilidad, la obligación de cualquier receptor o difusor de alerta sísmica es garantizar el mayor tiempo de alerta posible. Cuando el sistema de alerta sísmica mexicano dispara el aviso de alerta, la labor del C5, de SASLA y de los receptores de clima de algunas cadenas de televisión es transmitir la alerta a los usuarios lo más pronto posible. De hecho, este tema es regulado por las autoridades de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México, donde se establece que todos los difusores deben sonar, activarse en no más de 5 segundos desde que se recibe la alerta. Entonces, SASLA tiene desde hace ya algunos años infraestructura muy importante, muy elaborada y dedicada a la alerta sísmica a través de la aplicación móvil, lo que permite transmitir de manera masiva y simultánea los avisos de alerta sísmica en menos de 5 segundos. Entonces es por eso que tiene mayor ventaja que algunos altavoces de la Ciudad de México, y es precisamente algo muy positivo, porque si tuviéramos un sismo muy cercano como Puebla en 2017, claro, donde el tiempo de anticipación es muy corto, claro, desperdiciar un segundo es muchísimo tiempo. Entonces por eso nuestro sistema es el tiempo de latencia, disminuir los retrasos es lo más importante para nosotros. Finalmente, Diego, independientemente de que hagan esta evaluación, como nos decías, de si le cambian el término, el adjetivo, la palabra a esta aplicación y a esta alerta, recordarle a la gente que lo que aparezca es la medición que se está haciendo del epicentro, de la zona del sismo. Si yo vivo relativamente lejos, como aquí en la Ciudad de México, si se atraviesan espacios montañosos, suelos rígidos, la intensidad va a ser totalmente distinta a donde yo estoy. Sí, la intensidad es completamente distinta en cada población. Este dato de los efectos esperados es algo adicional que SASLA ofrece al usuario, pero no es la intensidad de origen. Lo que SASLA hace a través de ciertos algoritmos es estimar los efectos donde el usuario está. Repito que por las características iniciales del sismo del día de ayer se permitió pronosticar un efecto muy importante en la mayoría de las ciudades, tanto por el sistema oficial que lo calificó inicialmente en magnitud mayor a 6, como SASLA que vio oscilaciones muy importantes. Entonces no es la intensidad de origen, cada usuario recibe una aproximación a cómo se va a sentir el sismo. Correcto. Pero diga lo que diga, en el momento de una alerta sísmica, el usuario debe encender sus planes de protección civil, claro, y proteger su vida, que ese es el punto más importante de la alerta sísmica. Exacto. Diego, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es de Diego Ramírez, director de SASLA, Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos en México. Que tengas un excelente día. Buen día, gracias. Igualmente para su audiencia y para ustedes. Muchas gracias.